Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Albania. He estado en Albania recientemente y me parece que es interesante dar unos cuantos datos, ya que seguramente sea uno de los países que no es tan fácil encontrar información como por ejemplo cuando viajáis a París o a Roma, ¿no? Que ahí podéis encontrar toda la información que queráis y toda la infraestructura está mucho más preparada para el turismo. Albania es un país que poco a poco se está abriendo cada vez más. Como sabréis, Albania estuvo sumida en un hermetismo comunista durante 47 años, en los cuales era imposible ni entrar ni salir del país, y hace prácticamente 30 años que se ha ido abriendo muy poco a poco y todavía está en ese proceso de que la gente lo vaya conociendo, de darse a conocer, de tener una infraestructura más preparada para el turismo. Entonces hay bastantes puntos en los que es interesante tener unos cuantos consejos si estáis planeando un viaje por este país. Dicho esto, es un lugar que a mí me ha encantado. Yo estuve durante algo más de 10 días y me hubiera estado tranquilamente más tiempo conociendo otros puntos, pero bueno, es un país que no es muy grande, es un país que tiene el tamaño de Galicia y la misma población, unos 3 millones. Entonces es un país bastante manejable, que en unos 10 días se puede ver tranquilamente, a no ser que queráis dedicarle más tiempo a algún punto en concreto. Albania es un país que tiene bastantes contrastes. Por ejemplo, en la parte norte tenéis zona montañosa, tenéis los Alpes albaneses, donde podéis hacer varias rutas por el monte. Si vais en invierno tenéis pistas de esquí. Entonces, bueno, dan bastantes posibilidades en ese aspecto. Luego ya tenéis a lo largo del país un montón de pueblecitos, ciudades como Berat, Girokastra, que son así pueblecitos pequeñitos medievales, lo que es el casco antiguo. Entonces tenéis bastantes puntos de este estilo para visitar. En cuanto a ruinas, si os gusta todo el tema histórico, tenéis muchísimas ruinas medievales de todas las civilizaciones que han pasado por ahí, de los griegos, de los otomanos, de los bizantinos, de todo tipo. Si ya nos vamos ya a lo más actual, incluso de la época comunista, hay más de 170.000 búnkeres repartidos por el país que también podéis visitar. Entonces, bueno, en general tenéis un montón de cosas. Y luego hay una parte que es la que más está explotando en los últimos años, que es la parte de la Riviera albanesa, que es toda esta parte de la costa adriática que baña la costa albanesa y es un paraíso de lugar. Recuerda muchísimo a como si estuvieras en playas griegas, porque es que está en lo que es el sur del todo, la zona Examil, está pegada a Corfú. O sea, se ve desde Examil, se ve la isla de Corfú, es impresionante. Entonces aquí tenéis playas paradisíacas, playas de arena blanca, aunque es más de piedrecita pequeñita, pero con aguas turquesas impresionantes, el agua está increíble. Entonces tenéis un montón de cosas para elegir. Entonces podéis hacer lo que hace mucha gente, viajes concretos. Yo conocí durante este viaje a gente que iba exclusivamente, por ejemplo, a la Riviera albanesa, a ver playas y estar en esa zona, incluso a gente que iba exclusivamente, por ejemplo, a la montaña, incluso gente que simplemente quería visitar Tirana en un fin de semana porque hay vuelos muy baratos. Es un país que cada vez está cogiendo más turistas, por ejemplo españoles, porque se han abierto vuelos directos entre Albania y España, principalmente desde Barcelona y Madrid. Hay un par de vuelos semanales que van directos y a muy económicos. La aerolínea que gestiona estos vuelos es Wizz Air, aunque bueno, haciendo escalas podéis obviamente ir con otras aerolíneas a través de Italia, por ejemplo. Es low cost, con lo que los vuelos salen bastante baratos y tarda apenas unas 3 horas lo que es el vuelo. Está muy bien de precio, incluso hay gente que va únicamente el fin de semana pues a visitar Tirana o algún punto cercano, porque realmente como salen tan baratos, yo cuando lo escogí, por ejemplo, la ida y la vuelta me salió por unos 50 y algo euros, pero eso salía sin maleta. Si ya queréis meter una maleta, ya sea de cabina, de mano, es más caro. Entonces a mí al final me salió por alrededor de unos 100 euros con la maleta incluida de 10 kilos, que para mí fue más que suficiente, pero el 90% del avión iba sin maleta, porque irían simplemente a pasar el fin de semana, entonces salía muy económico. Algo que tenéis que tener en cuenta de esta aerolínea es que tiene muchísimos retrasos. Al menos yo cuando yo lo sufrí, mi vuelo salió con 3 horas de retraso, porque encima es un vuelo nocturno, sale a las 9:30 de la noche, y en mi caso salió a las 12, y llegué como a las 3 de la mañana en lugar de a las 12 a Tirana. Pero bueno, os puede pasar o no, pero yo vi el historial de cuando me pasó a mí, y los vuelos anteriores, el 80% había tenido retraso de algún tipo, incluso cancelaciones. En cuanto a la época para viajar a Albania, yo recomiendo mucho tanto la época de primavera como de otoño. En primavera yo iría en los meses de mayo, junio, y en otoño, en septiembre, octubre, son muy buenas fechas porque hace una temperatura muy agradable, incluso hace calorcito, y no hay tanta gente como en verano, porque aunque no parezca, en verano ya cada vez está siendo más turístico, sobre todo la Riviera albanesa que os he comentado, se llena de gente, porque en general Albania es un país muy pequeñito, y los pueblecitos también son muy pequeños, incluso los de la costa. Entonces a nada que venga un poco de gente ya se nota esa saturación, y en verano esto se intensifica. Y encima, si queréis visitar más cosas que aparte de la playa, como pueblecitos y tal, hace muchísimo calor. En verano en Albania se llega a 40 grados y en invierno el clima no es tan agradable.
Depende que vayáis a visitar os puede valer, pero bueno, pues seguramente no os bañéis en la playa si vais a la costa, o no vayáis a la zona de los Alpes albaneses al menos a hacer rutas porque van a estar cubiertas de nieve y hielo, entonces se puede hacer un poco peligroso. Para viajar a Albania no hace falta visado de ningún tipo de la mayoría de países, especialmente de Europa, entonces bueno, si viajáis por ejemplo desde España no tenéis ningún problema. Para moverse por Albania yo recomiendo mucho que alquiléis un coche. Depende que vayáis a visitar, si por ejemplo solo vais a la zona de Examil, de la Riviera Albanesa, o a Tirana, o algún pueblo en concreto, igual con el autobús es más que suficiente. Hay bastantes rutas, entonces encontráis la furgoneta que os pueda llevar y va a ser muy económico. Igual entre 7 y 10 euros os pueden llevar a prácticamente cualquier punto del país. Pero si vais a visitar varios puntos, como fue mi caso, la mejor manera de moverse sin duda es alquilar un coche. Alquilar un coche es bastante económico. En mi caso a mí me costó a los 10 días unos 200 y algo euros, pero porque yo lo cogía a todo riesgo. Si lo cogéis con el seguro básico, por 100 y poco euros os puede salir los 10 días, que es súper económico. Pero en mi caso yo recomiendo el seguro a todo riesgo, porque en estos países de los Balcanes yo no me fío. Siempre suele haber alguna cosilla de que el mínimo rayita que igual no te has fijado al principio, pero que ya estaba, te la cobran a precio de oro. O también, sobre todo, porque son pueblitos muy pequeñitos con calles, sobre todo, por ejemplo, zonas como Girokastra, Berat, son sitios con calles muy estrechas, entonces es muy fácil que acabéis rayando mínimamente el coche o pase cualquier cosa. Entonces para al menos en mi caso, para ahorrarme rollos, prefiero cogerlo a todo riesgo. A la hora de conducir por Albania hay muchos caminos, sobre todo entre ciudades, que antes el camino estaba bastante complicado, porque eran caminos que estaban sin asfaltar, que eran atravesando la montaña, entonces eran caminos de cabras, o sea, que está sin asfaltar, que está lleno de piedras por el camino, que se te van cruzando rebaños de ovejas constantemente y que te da un poco, si no estás acostumbrado a conducir en estos caminos, puede crear un poco de tensión el ir con un coche que no es el tuyo, que te puedas quedar, que se te pueda pinchar una rueda o que se te pueda pasar cualquier cosa, que se te avería el coche en mitad de la nada. Entonces, pero no tengáis este miedo, porque si vais a visitar los principales puntos, como visité yo, todas las carreteras están perfectas. Si os movéis con un GPS como puede ser Google Maps, os va a llevar súper bien de sitio a otro. Veréis que hay caminos que los hace que no son muy lógicos, porque por ejemplo hay caminos entre Berat y Girokastra que hay como un camino recto, pero si lo buscáis con Google Maps veréis que hace un desvío que va prácticamente hasta Sarande, o sea, hasta la costa, y vuelve a bajar. Entonces, aunque no le veáis mucho sentido a las rutas que os hace, seguid a Google Maps porque os hace los caminos que están en mejor estado. Las carreteras están asfaltadas, pero es verdad que autopistas hay muy pocas. Me parece que hay únicamente una autopista y está por la zona de Tirana. Al norte de Tirana hay una pequeña autopista que dura unos pocos minutos. El resto son carreteras secundarias. Aquí entra en juego una de las principales características de cómo conducen en general en los Balcanes, en Grecia, en todos estos países. Se conduce bastante rápido. No respetan mucho las normas de tráfico, en cuanto a que, por ejemplo, la línea continua la ignoran. Entonces tú vas a ir subiendo un puerto de montaña, por ejemplo, de doble sentido, y vas a ver coches que te estén adelantando constantemente con línea continua, con curvas cerradas. Eso es problema de ellos. Vosotros echaros en vuestro carril e ir por la derecha a vuestro ritmo tranquilamente, no dejéis que os influencie el resto de la gente y no tendréis ningún problema. Tenéis que respetar los límites de velocidad. Podéis pensar que es un país en el que igual no hay mucho control policial o que no hay muchos radares. Radares es verdad que hay muy poquitos, hay avisados, aunque yo no los llegué a ver, pero vi carteles de que avisaban radares, pero sí que hay muchos controles policiales. Yo recomiendo que vayáis siempre respetando los límites de velocidad porque hay bastante policía en la carretera. He visto muchísimos coches que los están parando por temas de que han ido más rápido de lo que deberían y tal, y también controles rutinarios, muchísimos, así que id siempre con los papeles del coche, con vuestro carnet de conducir a mano, porque os pueden llegar a parar, aunque si sois turistas lo más probable es que os dejen ir. A mí, por ejemplo, ayer me pararon viniendo hacia aquí, y en cuanto vieron que era turista me dijeron: ¿de dónde eres? Digo, de España. Y vale, pues te puedes ir. Entonces, bueno, es muy raro que os paren, pero que sepáis que hay bastante policía, así que bueno, id tranquilitos. Yo lo alquilé a través de una compañía que se llama Union Car Rentals. Yo no había alquilado nunca con ellos, pero leyendo en foros y tal recomendaban mucho esta compañía aquí, porque bueno, cuando se alquila un coche en estos países de los Balcanes o en Grecia, me da un poco de cosa porque muchas veces intentan luego, hay malas experiencias, ¿no? De que te intentan pasar pequeños golpecitos como que no estaban y te cobran 500 euros o lo que sea por ellos. Entonces, bueno, escuché buenas opiniones a través de esta compañía. Cogí una SIM card porque me parece que si sois de Vodafone, si vivís en España y sois de Vodafone, me parece que tienen roaming gratuito aquí en Albania, pero si sois de cualquier otra compañía vais a necesitar una SIM si queréis tener internet en el tiempo que estéis aquí. Yo lo cogí a través de la propia compañía de Vodafone, tienen un establecimiento que está en el aeropuerto de Tirana. Está bastante económico, yo creo que me costó 13 euros para 20 días, no sé, tiene 20, 50 gigas, una barbaridad.
Entonces, más que suficiente, y es una buena manera de luego estar conectado. De momento, el tiempo que llevo aquí he tenido bastante buena cobertura en todos momentos, así que no me puedo quejar. Y aparte de eso, también hablaros del dinero. En Albania no muchos sitios aceptan tarjeta. En los hoteles, de momento, 2 hoteles que llevo sí que he podido pagar con tarjeta en los hoteles, pero no tenían, por ejemplo, contactless. Muchos sitios en restaurantes y tal, e incluso en sitios turísticos, no me aceptaban tarjeta, no tienen el datáfono, entonces vais a necesitar tener dinero en metálico. Yo en mi caso saqué en un cajero que había en el aeropuerto, pero bueno, que podéis cambiar dinero, lo que queráis. Hay también estas tarjetas que son como tarjetas monedero. Yo tengo una que es Vivid, pero bueno, hay otras como Revolut y tal que son similares para lo que es el tema de viajar, que te permiten sacar de cajeros X cantidades al mes sin ningún tipo de comisión. Y también está muy bien que, por ejemplo, en el caso de Vivid, esto no es promoción ni nada, es simplemente algo que me gusta, que me da un poco de cosa, que en estos países suele ser fácil el que te clonen la tarjeta de crédito. Entonces estas tarjetas que te dan de Vivid, que podéis encargar, no sé si las demás la tienen, seguramente también, te las dan sin número impreso. El número lo tienes tú en tu aplicación del móvil, pero la tarjeta en sí no tiene ningún número impreso, entonces aunque la utilices en un cajero, no te la pueden clonar. En cuanto a alojamiento y comida, son 2 puntos bastante económicos. En general, Albania es un país muy económico, tanto los vuelos para llegar, tanto el coche de alquiler como hoteles y comida es súper barato. Lo único que está caro, al menos cuando yo he viajado ahora en mayo de 2022, es la gasolina, pero bueno, la gasolina está cara en todo el mundo, y lo que antes era 1 euro el litro, pues ahora estaba a prácticamente 2 euros el litro, entonces ahí sí que se nota, pero todo lo demás es bastante económico. Seguramente si viajáis en verano, temas de hoteles, sobre todo en la costa, se encarezcan, como es normal, tema de oferta y demanda, pero yo, por ejemplo, cuando he viajado estaba todo súper barato. Me he quedado en sitios vacacionales como Ksamil, que es uno de los puntos turísticos más importantes del país, por 15-20 euros la noche en un hotel a pie de playa. O sea, pero que os hagáis una idea. Y esto igual en todo el país. Donde más caro se he podido encontrar el hotel ha sido lo que son los Alpes albaneses, porque la oferta no es muy grande y en general todos los precios son bastante similares. Y la comida lo mismo, la comida en general en todos los pueblos es bastante económica. Yo en la mayoría de pueblos comí un menú completo de 2 platos o incluso postre con bebida y tal, no llegaba nunca a 10 euros, se solía quedar en 7-8 euros. Y donde sí que es un poco más caro son los restaurantes es en la zona de costa, en la zona de playas, por ejemplo en Ksamil. Sí que era más caro. Por ejemplo, un menú de un par de platos y tal, con bebidas, puede salir ya por 20 euros, ya algo más occidental, pero porque es mucho más turístico. Pero incluso Berat, Girokastra, que son pueblos que son preciosos, que son así estos medievales, ahí es donde yo comía por 7-8 euros y donde me he encontrado la gente más amable. Albania es un país muy seguro, porque Albania tiene una fama histórica bastante negativa en cuanto al tema de mafia albano-kosovar y bueno, en general situaciones de que han pasado allí. Pero a día de hoy es un país muy seguro. Obviamente siempre pueden pasar cosas, pero yo no noté inseguridad en ningún sitio en los que estuve, ni de día ni de noche, y lo recorrí en ambos momentos y nada. Entonces, en ese aspecto, y yo voy con la cámara, voy con el dron, voy con todo, y no tuve ningún problema. De hecho, la gente es súper maja, de hecho mucha gente se te acerca porque tienen curiosidad, porque no están todavía acostumbrados a ver extranjeros, entonces se interesan bastante, te preguntan por ti, el por qué estás viajando, el qué te interesa, te gusta del país, te intentan hablar un poco de la historia. Entonces os recomiendo mucho que todo lo que podáis, que os comuniquéis con la gente local, que es gente que se está abriendo mucho y que merece mucho la pena hablar con ellos. Así que nada, si queréis más consejos más detallados, os recomiendo, os dejo en los comentarios la lista de vídeos de todos los vlogs que he ido grabando en los distintos puntos del país, porque lo cuento ya, os lo enseño más en detalle. Pero eso, cualquier otra duda que podáis tener sobre el viaje, preguntádmelo por comentarios o por privado en Instagram o lo que sea. Simplemente lo que ya he repetido en otros 1000 vídeos, que vayáis cuanto antes, porque Albania es un país que va a explotar turísticamente, que poco a poco está creciendo, y para mí de aquí a 5 o 10 años va a ser el país más visitado de los Balcanes y uno de los más visitados del Mediterráneo sin duda. Aquí seguiremos con otros vídeos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima.